La verdad, un honor, un lujo, no merezco. Voy a decir el correspondiente, yo no soy historiadora, ya sé que lo digo siempre, pero por las dudas, la tajada de forma, no soy historiadora. Hay algunos temas que me apasionan mucho y en general, como me gusta mucho la historia, lo que suelo hacer es recurrir a la gente que sabe, caso Ale u otras actividades que hago con historiadores, porque me interesan mucho. El caso de Clara Campoamor me interesa por varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con que la lucha por las libertades y por los derechos individuales es una lucha liberal. Y en general, como suele pasar en muchas ocasiones, luego esa bandera es, vamos a poner, cambiada de autor, cambiada de dueños, y entonces se desfigura mucho la historia. Eso por un lado. Por el otro, porque estamos hablando realmente de una mujer con cero oportunidades, una self-made, pero colosal, viviendo eso que solemos llamar la maldición oriental de los tiempos interesantes, ¿no? Así que largo, ahí la tienen a Clara, y pasamos a la primera, a la primera diapositiva, a la 1. Les voy contando. Clara Campoamor nace en un barrio popular, su madre es modista, su padre es administrativo en un diario que se llamaba La Correspondencia. Una familia republicana con muchos valores liberales. En su edificio vivía su abuela, que era la portera. Ella era muy pobre, era una familia pobre. ¿Qué pasa? El padre muere cuando ella tiene 10 años y ahí pasan directamente a la miseria. Ella empieza a trabajar a los 10 años. El padre, Manuel Campoamor, fallece, su mamá quiere que ella siga estudiando, no quiere que termine sus estudios y la manda a un colegio de monjas, un colegio interno en Madrid. La situación en ese momento en Europa ya era grave, pasaban hambre. Ella cuenta en unas entrevistas que le hacen en Caras y Caretas que son buenísimas. Ella cuenta que iban durante el día, no sé si se escapaban o qué, a pedir comida y a la noche la repartían entre sus compañeras de internado. Cuestión que esto no funciona así, la madre la vuelve a traer con ella, al par de años la vuelve a traer con ella, y empieza a trabajar con la madre. Hilvana ropa, hace, digamos, la parte gruesa de la costura, limpia el edificio, recuerden que su abuela era portera, hace tareas domésticas, reparte cosas, en fin, eso durante su preadolescencia. En 1909 gana un puesto en el Cuerpo Auxiliar de Correos y Telégrafos. Ella se presenta ahí porque era el único cargo al que se podía presentar sin ser bachiller. Ella no tenía estudios, recuerden. Entonces, tenía 21 años en ese momento, la derivan, tiene que ir a Zaragoza y después a San Sebastián, ciudades de las que se enamora. En un momento vuelve a Madrid porque consigue una plaza, un puesto como profesora de mecanografía y taquigrafía en la escuela de adultos. Ahí se instala nuevamente con su madre y da clases de mecanografía y había estudiado francés, hace traducciones de francés y además logra, después de mucho laburo, que la tomen como secretaria, como dependienta en un diario conservador que se llamaba La Tribuna. Ahí conoce a Magda Donato, que es la que le empieza a pasar escritos sobre temas femeninos y demás, una influencia, como Concepción Arenal y demás. Bueno, en 1921 ella retoma sus estudios secundarios, tiene 33 años en ese momento, 33 años de la época, ojo, que no es, viste que ya estaba como medio, ya estaba jugado. 33 años de la época, vuelve a la secundaria, en 2 años la termina y se inscribe en la Facultad de Derecho. Mientras hace esto, ella empieza a hacer traducciones el francés para la editorial Calpe, en el 22, que todavía no se había fusionado con Espasa. En el 23 se mete en la Facultad de Derecho, hace estudios como extra alumna, como alumna irregular en la Universidad de Oviedo, se licencia finalmente en la Universidad Central de Madrid en el 24, o sea que en 4 años ya termina secundaria y hace toda su carrera de Derecho, mientras seguía laburando como podía, ayudando a la madre, digamos, las condiciones precarias no se habían modificado.
En ese momento, del 24, las abogadas en España eran menos de 5, y no todas ejercían. En 1925 ella es la segunda mujer en convertirse, en incorporarse al colegio de abogados. La primera es Victoria Kent, un personaje del que vamos a hablar en un ratito, y la tercera es Matilde Whitty. Bueno, Campo Amor, junto con Victoria Kent. Victoria Kent no tiene una situación tan precaria como ella, pero tampoco es millonaria de nada. La verdad que son dos mujeres muy impresionantes, muy aguerridas. En abril del 25 empiezan las dos el ejercicio de su profesión y empiezan a defender a gente que está acusada de delitos de honestidad, acusaciones de adulterio y demás. Ahí ella queda más o menos relacionada siempre con casos de defensa de mujeres. Un año después ya se va a París para formar la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. No sé si tienen la dimensión del tiempo en el que Campo Amor iba haciendo las cosas. Pasamos a la segunda, Ale. Bueno, la pasión republicana, su idea moral de nación, la pasión republicana se le inculca su padre. Ella cuenta, en esta entrevista que les comentaba, que en la casa, el Día de los Reyes, los juguetes se los traía una señora que el padre, a la que el padre llamaba República. Andás a ver cómo sería esa imagen. Pero bueno, posiblemente de ahí también viniera su pasión por la política. Para la época, y ahí si querés, Ale, me vas comentando, pero para la época ya Primo de Rivera otorga el voto a las mujeres. Ahí, o sea, ahora voy a hacer un apartado sobre el voto femenino en particular, pero está el movimiento sufragista y en su intención de ganar apoyos, Primo de Rivera hace un decreto y da el voto a las mujeres. Es un voto obviamente limitado a los municipales, y esto es interesante, excluye a las casadas. O sea, podían votar las solteras o las viudas. En tal caso tenías que matar a tu marido para votar. Bueno, son opciones. Qué sé yo. En España, pero no solo en España, en todo el mundo ya el tema del voto femenino se estaba agitando. Así que bueno, Primo de Rivera lo que buscó eran estas mujeres que estaban de alguna manera metiéndose, escribiendo, yendo a ateneos y hablando sobre el voto femenino y sobre temas de feminismo, del feminismo de la época. A ver, lo que hizo Primo de Rivera fue tratar de acercarse a lo que llamaríamos las influencers, si querés, de la época. En el 26, lo que trata de hacer Primo de Rivera es intervenir la Junta Directiva del Ateneo. Había mucho movimiento de ateneísmo, así de reuniones, de grupos de reflexión, y digamos, trata de que Campo Amor pase a ser como parte de la Junta, de la parte femenina del Ateneo. Ella lo rechaza. También rechaza la Gran Cruz de Alfonso XIII, precisamente por esto, porque ella era republicana, realmente no le gustaba la monarquía, estaba convencida de esto, y bueno, nada, era la reforma que ella promovía. Por esa razón, y esto viene a cuento de que muchas veces el socialismo español ha tratado de hacerse con la posesión, digamos, de la figura de Campo Amor, ridículamente. Ella hace el prólogo de un libro que se llama El feminismo socialista, de María Cambrils, pero lo hace en el contexto del movimiento de derechos femeninos que había en distintos lugares de charla y de diálogo. En el 29, ella se integra al Partido Acción Republicana. En ese momento, en el partido de Manuel Azaña, después cambia de nombre, pero son sus primeros pasos en la política. ¿Qué pasa? Esto lo vamos a ver después, pero Acción Republicana quiere a las mujeres, pero no las quiere a la cabeza de las listas, cuando en su momento hay que elegir. Entonces se enoja ella, y conoce, digamos, empieza sus primeros pasos en el Partido Radical, que es súper importante, en un partido laico, liberal, obviamente republicano. Pasamos a la tercera, Ale. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis en la vida de Clara Campo Amor para hablar un poquitito del sufragio femenino. Hay un tema que hay que entender en esta época, y es que el impacto de la Primera Guerra Mundial cambia absolutamente el rol de la mujer en el mundo.
las saca de su ámbito cultural y común, que era la casa, mayoritariamente las saca de las casas y las vuelca a la vida cívica, a la vida cultural, a la vida laboral. Esto hace que muchísimas mujeres se sumen, bueno, vos lo sabés perfectamente, Ale, a las fábricas, a la administración pública, son las que sostienen el esfuerzo económico bélico, y esto es un envión contundente para los movimientos sufragistas, ¿eh? Mucho más que lo que se venía armando, digamos, más lentamente. Y ahora quiero hablarles de la Convención de Seneca Falls. El feminismo, vieron que se describe como en olas. No sé en qué ola ahora estamos, porque estamos en un momento particular, pero vamos a hablar de la primera ola, que es la ola sufragista. Se desarrolla básicamente en Estados Unidos y en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, en Estados Unidos está la importantísima, es muy interesante esta historia para otro día, que es la declaración, se llama así, Declaración de Sentimientos de Seneca Falls de 1848. Es una convención que hay en Seneca Falls entre el 19 y el 20 de julio del 48, que la organizan, ahí están las chicas, están Lucrecia Mott, Elizabeth Cady, están ahí, en ese sellito. Bueno, ¿qué dice la declaración? Se basa en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y denuncia que hay restricciones, sobre todo políticas, pero de todo tipo, para las mujeres. No pueden votar, no se pueden presentar a elecciones, no pueden tener cargos públicos, no se pueden afiliar, bueno, un montón de cosas. El texto de Seneca Falls, que es después recuperado, es como fundacional del movimiento feminista. O sea, del 48 va bien, hay mucha presión, marcha, cosa, movimiento, huelga, manifiesto. Finalmente, en el 19 llega el texto a la Cámara de Representantes, se aprueba el sufragio femenino en mayo del 19 en la Cámara de Representantes, en el Senado en junio. Finalmente, es lo que conocemos como la 19ª enmienda, que es adoptada en agosto de 1920 y que es como la culminación de décadas de laburo de las chicas de Seneca Falls en la mitad del siglo anterior. Me paso a Gran Bretaña. También pasa algo similar, pero bueno, Gran Bretaña hace una reforma, de nuevo, pasa por las dos cámaras y en febrero del 18 es ratificada una reforma electoral, es ratificada por el rey Jorge V. El Parlamento vota la Representation of the People Act, que es de 1918, que acuerda el voto de las mujeres para, ojo, las de 30 años que posean tierras. Esto puede parecer muy retrógrado, pero en ese momento era un enorme avance. Pero fíjense que estamos hablando de que todos esos movimientos que se venían gestando eclosionan precisamente en función de los movimientos, de los cambios políticos y sociales y mentales que tienen que ver con el final de la Primera Guerra. A ver, hay un movimiento, hay un cambio en lo humano, en lo económico, en lo material, en las cabezas. El conflicto es muy largo y estos movimientos sufragistas que venían retrasados, ¿qué es lo que los empuja? Bueno, finalmente las mujeres en los trabajos y la independencia económica. Esta es la realidad. Pasamos a la siguiente, Ale. Bueno, finalmente, para hacer una larga historia cortita, en 1948, Naciones Unidas, en la Declaración de Derechos, en el artículo 21, dice que toda persona tiene derecho a participar de su gobierno. Ya para esa época, casi todo Occidente había ido, un poquito antes, un poquito después, casi todo Occidente había llegado al sufragio universal. En nuestra región, vanguardia, en 1918, Uruguay lo implementa. Es muy lindo el caso de Ecuador, porque hay una mujer, Matilde Navarro, que interpone una serie de reclamos frente al Consejo de Estado que le permite votar, pero solamente a ella, 1924. 4 años después de la lucha de Navarro, todas las mujeres ya tenían voto femenino en Ecuador. Ya terminando la Segunda Guerra, primero los franceses, después los italianos, después los belgas, o sea, ya tenías casi todos los países en esta. Argentina, tenemos un caso, una cosa muy particular, somos súper pioneros. En 1862 en San Juan
pudieron votar las mujeres, pues, obviamente es voto calificado, elecciones distritales y demás, pero bueno, pero van a un primer llamado. La genial Julieta Lantieri litiga en 1910, consigue que se reconozcan sus derechos para votar, gana, y es la primera mujer que vota en Iberoamérica, en 1911. Después le bajan ese derecho. Pero bueno, nada, la pelea y lo consigue. Ya hacia los 30, bueno, Moro de Justo, todos conocen su batalla, logra en el 32 que se apruebe en diputados, se rechaza en senadores, va, viene, en el 47 va Perón, toca los timbres que hay que tocar y consigue que se apruebe la ley. Volvamos entonces a los pagos de Campo Amor. El movimiento feminista en España es súper importante. Ya para el 18 tenés Asociación de Mujeres, Unión de Mujeres Españolas, Federación, todo tipo de reuniones que estaban con estos temas. Hay una muy importante en particular que es la Lyceum Club, que es un poco elitista, había pocas mujeres ahí, la cuota era alta, pero también era como una reunión de influencers, de las mujeres que estaban en ese tema. Ahí está Campo Amor, ahí está Kent, mujeres muy, muy importantes. En el marco de las cosas que se organizaban ahí, Campo Amor hace su primer discurso feminista en el 23 en la Universidad Central. Y reivindica básicamente, digamos, el derecho a la mujer a ocupar espacios públicos y a la igualdad jurídica. Es fundamental entender este feminismo de Campo Amor, que es lo que busca es la igualdad jurídica. Ella dice, toda mujer, por el hecho de producirse con acierto en terrenos que en otro tiempo le fuera vedado el acceso es revolucionaria, porque transforma la sociedad y es feminista. Lo que dice en el 23. Bueno, ¿qué era lo que enloquecía a Campo Amor? Lo dice en algunos de sus libros. Dice, veo una gran contradicción entre el Código Civil que considera a las mujeres irresponsables, a la altura de locos o de niños, y el Código Penal que, por ejemplo, pena el adulterio, recuerden que esa era su especialidad, pena el adulterio de las mujeres en forma más severa que los hombres. Bueno, nada, ella se mete con otros temas femeninos como el derecho al divorcio, el derecho a la regulación del trabajo de las mujeres y de los niños, y el derecho a que se investigue la paternidad de los hijos ilegítimos. Pasamos a la siguiente, Ale. No sé si voy muy rápido, tengo miedo que me deje sin tiempo. En fin. Por lo menos una hora. Vamos. Bueno, igual no hace falta tan apurado. No, estoy yendo muy apurado. Bueno, si querés interrumpime. No. Bueno, sigo. A ver, ¿qué época le toca vivir a Campo Amor? Ella está viviendo los años previos, digamos, la entreguerra y los años previos a la Segunda República. Es una época complejísima, cultural, social, política, agitada. Y ella en ese momento es súper activa políticamente. En 1930 está la sublevación de Jaca, y se detiene al comité de la sublevación, que apoyaba al pacto de San Sebastián, a la formación de la República, y ella y Victoria Kent se suman ellas estaban en el comité del Consejo de Guerra, se suman a la defensa de los detenidos. Había detenidos, digamos, condenados a muerte, estaba su hermano, no estaba condenado a muerte, era un cargo menor, pero se suman a defender a esta gente. Estaban, digamos, a meses de proclamarse la Segunda República. Algunos de los acusados que ella defiende después son ministros o funcionarios, ¿no? del gobierno republicano. Bueno, en esos grupos de discusión y de debate y grupos políticos estaba Manuel Azaña. Ella ahí lo conoce y ahí es cuando se suma, y esa es la razón por la que se suma Acción Republicana. Hay un reportaje que es muy famoso que le hace el diario El Liberal en 1930 que le dice, bueno, a ver, ¿viste esas preguntas como te hacen ahora en la tele, tal cosa o tal otra? Bueno, así le pregunta monarquía o república y Campo Amor, sin ninguna duda, digamos, públicamente, cuando no estaba tan
dice, república siempre, es la fórmula de gobierno como es la evolución natural de los pueblos. En la tarde del 14, cuando se produce la proclama de la República, ella está todavía en el proceso de Jaca. Ella no tiene buenas relaciones con Manuel Azaña, choca mucho, es una mujer muy independiente, no acata órdenes. Y Perdón, ¿estaba casada, tenía hijos o tal? no, ¿O eso es algo no, no hay mucho, la verdad no es un tema que me interese tanto, un poco alguna vez me puse a mirar de sus relaciones y demás, pero no, es una mina totalmente independiente, no tiene un matrimonio ni no tiene, no tiene estípulas. compromisos de familia, Eso te iba a eso. decir, de ninguna manera, no. Te iba a decir, ella tiene malas relaciones con Azaña, que las denuncia en su momento, ya vamos a llegar, pero que tienen que ver con esto, con que ella realmente la usan porque es una persona interesante, atrae gente y demás, y es una persona respetada en el marco de los derechos civiles, pero no la dejan ser cabeza de lista de lo que es el llamado a cortes constituyentes. Entonces se pelea, ella denuncia, dice que hace una carta, recuérdenla esta carta, en la que denuncia maniobras mezquinas, que luego las vuelca en esa carta en su libro que se llama El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Pero bueno, les decía, como se pelea con Azaña, con el Partido Radical, con el partido, con el partido de Azaña, se pasa al Partido Radical. Y ahí es donde empieza su militancia, porque ella quiere estar en las Cortes Constituyentes. Bueno, hace un seminario muy interesante ella defendiendo el mito de Manuela Pineda. Más o menos para principios del 31 se convoca a la constituyente, se convoca, el gobierno provisional convoca a la constituyente, y ahí se dispone una cosa bastante interesante, que es que las mujeres no pueden elegir, pero pueden ser elegidas. Una cosa fenomenal, posible de entender. Pero bueno, es un decreto muy divertido, se llama el decreto de las faldas. En fin, gobierno provisional. Se convoca a constituyentes, se permite que la edad electoral, se reduce la edad electoral de los varones y se permite que las mujeres puedan ser elegidas. Campoamor, por el Partido Radical, logra ser diputada por Madrid. Su propósito, insisto, ella ya venía haciendo seminarios, hacía actividades, su tema era la igualdad jurídica de las mujeres. Se sabía que ella representaba esto, ojo. Bueno, ya les comenté esto de que se enoja con la Acción Republicana, se pasa al Partido Radical, que era lo que a ella le gustaba, laico, liberal, democrático y centrista. Esas eran sus palabras. También consigue ser diputada Victoria Kent, de quien ya hablamos, que logra un escaño por el Partido Radical Socialista. Y a posteriori, Margarita Nelken, que es la tercera en obtener una diputación por el PSOE, ¿no? A ver, en ese momento el gobierno provisional era de Alcalá Zamora. Comienzan los debates constituyentes y Campoamor ya viene tejiendo, ya sabe quiénes son los que se le van a oponer, los que la van a bancar, los que sí, los que no. Todo el mundo sabe que está caliente ese debate. En fin, se trenza el famoso debate Campoamor-Kent, del que vamos a hablar. Ellas, las dos mujeres, en un parlamento de 465 diputados, todo lo demás eran varones. Insisto que Campoamor es buena oradora, sabe lo que está pasando, viene laburando eso hace muchos años, y también lo saben los demás, que la ponen a Kent, no va a otro a pelearla. Vamos al siguiente, Ale. Que es el 7. Bueno,
La famosísima foto de Campoamor, el debate es crucial en la historia del feminismo. Es un momento magistral, se cruzan las dos. Ahí te decía, y me parece importante, hay mucha manipulación en creer que la defensa de los derechos de las mujeres, de aquellos que estaban incluidos del pleno derecho de la igualdad jurídica, es de la izquierda. Pues no. Lo que defendían era Campoamor, el voto, el sufragio universal, la igualdad, el sufragio femenino, y Kent, que era la representante de la izquierda, era la que se oponía rotundamente al sufragio de las mujeres. Y también la representante del PSOE. La izquierda no quería que las mujeres votaran. Las razones que ellos esgrimían eran bastante sencillas y muy paralelas a lo que es el feminismo tutelar actual, ¿no? Consideraban que las mujeres no tenían la capacidad de entender lo que era su propio bien, su propio beneficio. Había como que dirigirlas, adoctrinarlas. ¿Qué decían? Que las mujeres estaban dominadas por los maridos, o dominadas por los padres, o dominadas por su confesor, dominadas por la iglesia. Entonces, lo que consideraba Kent es que no estaban dadas las condiciones para que empiecen a votar, que tenían que, bueno, ir viendo más adelante, cuando estuvieran preparadas, no es el momento, no sé si te suena el tema, pero era viva Kent, no se oponía al voto, decía sí, pero vamos a ver más adelante, no sé qué. Te voy a leer algunas cosas que decía Kent que son alucinantes porque las puedes trasladar tal cual hoy. Decía, si las mujeres españolas fuesen todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo universitario, si estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy enfrente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. Pero en estas horas me levanto para decir lo contrario, la izquierda, ¿eh? Y decirlo con toda valentía de mi espíritu, porque encima era sacrificada. Afrontando el juicio que de mí puedan formar las mujeres y demás. Es por esto que claramente me levanto a decir en la Cámara, o condicionalidad y aplazamiento, o las mujeres no pueden votar. Es peligroso conceder el voto a la mujer. Esto decía Kent. ¿Qué hace Campoamor? Campoamor agarra y va destruyendo, o sea, agarra todo el discurso de Kent y se mete párrafo por párrafo, párrafo por párrafo. A ver, y esto es importantísimo entender de por qué es tan grande la figura de Campoamor. El partido de Campoamor se opone también, ¿está? El mandato de Campoamor es que no al voto femenino. Más adelante vamos viendo. Sus compañeros que tenían en principio, les recuerdo lo que era el eslogan de su partido, liberal, republicano, democrático y zaranaza, bueno, está bien, bajan las banderas que son el leitmotiv del partido y la dejan sola, se la banca sola. A ver, los argumentos para ir en contra del voto femenino eran impresionantes, de un lado y del otro, pero para que te des una idea, uno era que se decía que la mujer era naturalmente histérica y sumisa y que por ende siempre iba a estar dominada. La otra es que podía votar pero recién a los 45 años posterior, o sea, más o menos calculando la edad posterior a la menopausia, porque era el único momento donde la mujer tenía serenidad de espíritu. Atentos, ¿no? Te voy a leer entonces qué contesta Campoamor. Campoamor dice, señores diputados, lejos, era irónica, era jodida. Decía, lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, la señorita Kent. Comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Y reclama entonces el derecho de la mujer a equivocarse. Dice, bueno, en fin, no sufrimos las mujeres las consecuencias de la legislación, no pagamos impuestos para sostener el Estado. ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita largos años para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre? El advenimiento de la República debe darnos iguales derechos y no puede ponerse un lazareto a los derechos de la mujer. Y después dice, bueno, les estoy leyendo la redacción tal cual, ¿no? Dice, somos productos de dos seres. No hay incapacidad posible de vosotros a mí ni de mí a vosotros. Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis, sois libres de ellos, pero solo en virtud de un derecho que habéis. Y ahí dice, se disculpa, dice, perdónenme, que no sé por qué, que habéis detentado. Porque os disteis vosotros mismos las leyes,
pero porque tengas el derecho natural no significa que puedas negárselo a la mujer. Bueno, nada, la pelea, consigue el resultado de la votación a favor de Campoamor, es 161 votos contra 121. Hay casi 200 diputados que se las toman. También, viste que nada nuevo bajo el sol. O sea, hay un montón que no se atreven a decir ni sí ni no, y la mayoría de los diputados se va. No dice nada, se ausenta del recinto. Mirá lo que dice Campoamor ahí. Dice, no dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura. Y no dejéis a la mujer que piense, si es de avanzada, que su esperanza está en el comunismo. En fin, gana rotundamente. El texto del debate está en cualquier lugar, se lo pueden bajar, es exquisito. Las dos son peleadoras. Ella, a ver, Campoamor estaba en varias comisiones de la Constituyente, también estuvo en la de Trabajo. Este debate tiene lugar a principios de septiembre del 31 y finalmente les dice a los diputados, poneos de acuerdo, señores, antes de definir de una vez a favor de quién va a votar la mujer. No condicionéis su voto con la esperanza de que lo emita a favor vuestro. En fin, bueno, como les decía, Kent quería que se aplace, decía que no podía ser, qué sé yo. Hay, finalmente lo que, digamos, cuando le dan la razón y gana Campoamor, Kent vuelve a poner otro recurso. Kent es una obediente diputada del partido. Kent hace caso. Lo que está haciendo Kent no es que a Kent se le ocurre. Toda esta fatigosa charla y debate que tienen con Campoamor es porque Campoamor no hace caso y Kent sí. Entonces meten una especie de nueva demanda en la que dicen, bueno, está bien, les damos el voto, todo igual, pero en estas primeras no, que primero voten en 2 municipales y después en unas generales. Bueno, nada, se vuelve a votar, vuelve a ganar Campoamor, esta vez por menos margen, pero vuelve a ganar. Hay una cosa, y es que le falta mucho el respeto a Campoamor en el recinto. Se le burlan, hacen ruido, bueno, es sabido que tratan permanentemente de parar su alocución. Ella les dice, yo ruego que la Cámara que me escuche en silencio, no es con agresiones, no es con ironías, como vais a vencer mi fortaleza. La única cosa que yo tengo aquí ante vosotros que merezca la consideración y acaso la emulación es defender el derecho a que me obliga mi naturaleza, mi tesón y mi firmeza. Y después dice, es un problema de ética pura reconocer a la mujer como ser humano, con todos sus derechos. Solo aquel que considere que la mujer no es humana puede afirmar que no tenemos los mismos derechos que los hombres. Bueno, una capa absoluta, perdonen que muestre tan abiertamente mi admiración hacia ella. Hay muchas voces que se alzan, además de Kent, contra Campoamor en el recinto. También Margarita Nelken, del PSOE, directamente ni siquiera es como Kent, que dice más adelante, dice que no, de ninguna manera. Y los partidos, digamos, los partidos de la izquierda decían que las mujeres se regían por consignas de confesionario. Acá hay un tema, hay una encuesta que da vueltas en ese momento, que dice que las mujeres son proclives a votar lo que les dice el cura. O sea, estaba en el ambiente, no era una cosa que Kent se había inventado. Tenían eso para argumentar en su momento. Bueno, te leo algunas cositas de las que decían los que se oponían al voto femenino. La mujer es histerismo y se deja llevar por la emoción y no por la reflexión ética. El histerismo impide votar a la mujer hasta la menopausia. Este era lo que decía el diputado republicano radical, su partido era ese, Álvarez Bulla. Y decía que era peligrosísimo para la República darle el voto femenino.
Bueno, nada, estas son como algunas de las cosas que se decían en el recinto. Después estuvieron los que no se animaron a decirlo en el recinto y iban por afuera, había un despelote fenomenal mientras se llevaban a cabo estos debates. Finalmente, el voto femenino gana clara contra todos, pero digamos, convence a la gente, a la mayoría, y es aprobado en las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre del 31. En contra votaron el Partido Radical, que era de ella, el Republicano Radical Socialista, que era el de Kent, y el partido de Azaña. Bueno, no quiero abundar en lo que decían los diputados contra este voto, pero les quería comentar que los partidos clericales sí votan a favor, precisamente por esta encuesta que venía dando vueltas y que tanto se manejaba y se exponía en los debates. Bueno, Campo Amor va contra todo eso. Una última cosa es que se decía que las mujeres no estaban formadas por los años de la dictadura, y ella decía, bueno, la verdad que ustedes tampoco están preparados, diputado Peñalba, los cruzaba a todos, estuvo sola, tuvo que contestar todas las intervenciones, nunca se movió de sus principios, y esto es lo que más, en este momento, y cuando ves las fracciones y que tenés diputados que te dicen, bueno, sí, yo pienso más o menos como vos, pero la obediencia partidaria, o esto es lo que dice el bloque y demás, es importantísimo entender que Campo Amor fue contra los propios, ¿tá? Finalmente hubieron elecciones, digamos, las siguientes elecciones, que fueron en el 33, ganó la derecha. Pasemos a la siguiente, Ale. Y Campo Amor no obtuvo un nuevo escaño. Esto de que gane la derecha en el 33, de alguna manera, una manera maniquea, vamos a ver después que no es real, pero de una manera maniquea, confirma el presagio que exponía Kent en el debate. Entonces, ¿qué permite que gane la derecha? Que el gobierno ratifique, digamos, el rumbo que estaba teniendo en el primer bienio de la Segunda República. La izquierda la procede a odiarla permanentemente, a amenazarla, a sacarla de todos los ámbitos. Ella pasa a ser mala palabra porque la señalan como la culpable de que gane la derecha por haber otorgado el voto femenino. Ella dice otra cosa, ella dice que la izquierda había ido toda dividida, una cosa rarísima, nunca pasa, y que por eso habían perdido votos. Pero bueno, en fin, queda fuera. El jefe de su partido, que era Lerroux, le propone ir a una dirección general, una cosa de beneficencia, una cosa así. Pero ¿qué pasa? En el 34 hay una revuelta en Asturias con una feroz represión. Ella no se siente cómoda haciendo oficialismo en ese contexto y renuncia, deja el partido. Acá hay que entender algo, ella renuncia muy enojada, la represión de Asturias la vuelve loca, le da como una cosa, como se le van todas sus esperanzas y ya se siente cada vez más sola, más aislada. En ese momento ella trata de volver al partido de Azaña, porque ya no quiere estar en su partido. Y ahí recuerden la carta famosa que había escrito cuando se fue del partido de Azaña, diciendo que era una porquería de corrupción, de manipulación y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Le hacen una especie de comité a ver si la aprueban o no, y ahí le dicen, mirá, vos en principio bancaste el voto femenino, ya está todo mal, y además escribiste una carta contra Azaña, y le sacan a buscar la carta que había escrito años atrás. Bueno, lo cierto es que la personalidad, o sea, ya se daban cuenta los líderes de todos los partidos que no era manejable Campo Amor, que hacía, digamos, que iba con sus valores, le importaba tres belines, no tenía obediencia partidaria, ni se callaba ante nadie, ni le importaba nada, y sinceramente se queda sola. Escribe entonces, te decía, cuando se queda fuera de todo y además no es elegida, el libro que se llama Mi pecado mortal, el voto femenino, en el 35.
donde ella hace una cosa reivindicativa de su manejo en las Cortes Constituyentes del 31, este debate que les comentaba, y asume que, obviamente, que pagó caro lo que había hecho. Dice algo muy interesante en ese libro, dice: pobres hombres políticos, aferrados a la esperanza de que nada se transformará en el país, a que nada evolucionará, a que nada ni nadie se despertará espiritualmente y caminará hacia el porvenir. Bueno, a ver, estamos en un momento donde ya está fuera Clara Campoamor de la política partidaria. Ella sigue trabajando mucho por las causas de la mujer, en estos movimientos que hacía, los ateneos, esas reuniones, participa en foros. Acuérdense que había fundado organizaciones jurídicas internacionales de la mujer, así que empieza a tener una participación mayor ahí. Ella está en Londres cuando se produce el triunfo del Frente Popular en el 36, cosa que demuestra que el segundo llamado, teniendo también el voto femenino, gana la izquierda. Ahí se reivindica, estamos tarde ya, pero ahí se reivindica, digamos, eso de que si la mujer vota necesariamente a la derecha, acá vota a la izquierda, gana el Frente Popular. Esto hace una reconfiguración, ya estamos, digamos, a las puertas de la guerra civil. La izquierda, digamos, empieza a ser lo que sabemos que fue esa parte de ese periodo del Frente Popular, y bueno, y llegamos hasta el estallido militar del 36. ¿Qué pasa ahí? Campoamor ya es consciente de que ella en ese momento está en Londres, no con el estallido, que está en Madrid, pero ahí ya Campoamor se da cuenta que se abren dos bandos y que en un bando no la quieren y en el otro menos. O sea, es odiada por todos los que ya empiezan a estar en una situación guerra civil. Ella está en Madrid cuando es el asedio del franquismo y ve cómo se radicalizan los grupos que apoyan al gobierno. Decide marcharse, se va con la madre, se quiere ir del 36, sabe que está totalmente marcada, no la dejan salir, toma un barco, va a Italia, después va a Suiza. Bueno, en Suiza va a distintos foros de Naciones Unidas, a grupos internacionales, y ahí, después finalmente, ahora les voy a contar, después viene Argentina, pero ahí ella decide contar lo que ve en ese periodo, que es desde que gana el Frente Popular hasta el estallido del 18. Y esto es clave. Ella escribe un libro, lo escribe no tanto para España, lo escribe en francés y lo escribe para los organismos internacionales y para su área de influencia internacional. El libro se llama La Revolución Española vista por una republicana. El libro es un escándalo. Te decía, se publica en francés y en España se publica muchos años después. Lo publica la Universidad de Barcelona, pero muchísimo tiempo después. Pasamos a la siguiente. Ahí Campoamor dice: la anarquía que reina en la capital ante la impotencia del gobierno y la absoluta falta de seguridad personal, incluso para los liberales, o quizás sobre todo para ellos, me impusieron esta prudente medida. La prudente medida es esto de irse con su madre y alejarse de España. Bueno, es muy interesante ver el libro que les comentaba, La Revolución Española vista por una republicana. Porque ahí ves lo que le pasa con la política, con sus sueños, con lo logrado, con el desengaño. Es terrible. Hay una palabra que ella hace hincapié en eso, que es revolución. ¿Por qué? Porque ella considera que la revolución lo que está haciendo es traicionar a la república por la que ella había peleado. Y obviamente dice, bueno, lo que están poniendo acá es una revolución de izquierda que va a generar una reacción de supervivencia, que es en efecto lo que ella describe sobre el alzamiento del 18 de julio. Ella primero que nada acusa a quienes violan la Constitución y digamos, por la destitución de Alcalá Zamora.
Acuérdense que Alcalá Zamora después viene a Argentina, ella se junta, después creo que muere en Argentina, me parece que no vuelve a España. Ella dice, la mayoría parlamentaria hizo desaparecer las últimas huellas de respeto y consideración que la opinión pública había mantenido hacia la ley y las instituciones republicanas. Obviamente culpa a Azaña, de nuevo, y culpa a quien ella considera el dueño de todos los males, que es Indalecio Prieto, que dice es letal para el espíritu de la República. ¿Qué pasa? Bueno, ella ahí describe como que la izquierda, después del triunfo del Frente Popular, interpreta que ya está instalada la revolución comunista, y que la sociedad se va a regir por estos parámetros. Cuenta, hay algunas anécdotas que son muy crueles, muy tristes en el libro. Cuenta que los miembros de los grupos izquierdistas comían en los hoteles, en los restaurantes, no pagaban, amenazaban a los dueños, lo mismo pasaba en los comercios, saqueaban a punta de pistola, las huelgas eran constantes, la construcción estaba paralizada, todo suspendido. Explica cómo se vivía, la falta de agua, la falta de manutención, bueno, todo lo que es ese periodo. Y dice, la guinda de este encantador caos la constituían 5 o 6 bombas de dinamita que cada día los huelguistas colocaban en edificios en construcción para hacerlos saltar por los aires. Se ocuparon las tierras, se propinaron palizas a los enemigos, se atacó a todos los adversarios, tildándolos de fascistas. Iglesias y edificios públicos eran incendiados, en las carreteras del sur eran detenidos los coches, como en los tiempos del bandolerismo, y se exigía a los ocupantes la contribución en beneficio del Socorro Rojo Internacional. Con pueriles pretextos se organizaron matanzas de personas pertenecientes a la derecha. Así, el 5 de mayo se hizo correr el rumor de que las señoras católicas y sacerdotes hacían morir niños distribuyéndoles caramelos envenenados. Un ataque de locura colectiva se apoderó de los barrios populares. Se incendiaron iglesias, se mataron sacerdotes y hasta vendedoras de caramelos de calles. Estas las descripciones son las palabras textuales de Campoamor, que era absolutamente laica y anticlerical, pero obviamente ante la barbarie se pone a defender lo que ella estaba viviendo. Ella advierte rápidamente que todo esto que está ocurriendo va a hacer que crezca la fama de la falange, cosa que efectivamente ocurre. Bueno, todo esto obviamente eclosiona con el asesinato de Calvo Sotelo, y dice sobre las autoridades constitucionales de la República respecto del avance de los grupos de izquierda más extremos. Dejándose arrastrar así por los socialistas, el gobierno entregó la España gubernamental a la anarquía. Así culpa al señor Prieto a dar por finiquitado un régimen que podría haberse salvado. Bueno, ella subrayaba en ese momento también que había muchos espías soviéticos generando este caos, y dice que, digamos, ella explica que entonces el alzamiento del 18 de julio no es un pronunciamiento militar clásico, ya que al ejército se habían sumado muchos civiles en masa, dice. Y explica que esta división, esta estrategia de la grieta, que tan bien conocemos, o unos u otros, era una manipulación también de alguna manera gubernamental. Dice, la división tan sencilla como falaz, hecha por el gobierno entre fascistas y demócratas para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental. Bueno, a ver, el libro es una enorme denuncia hacia el gobierno republicano, hacia afuera. No sé si estoy explicando lo suficiente el momento espantoso que está viviendo, esta coyuntura que está viviendo Campoamor, y la valentía que tiene en denunciarla, insisto, sabiendo que de un lado no la van a querer nunca y del otro la empezaban a odiar. Ella comenta que el gobierno republicano al principio persiguió a los fascistas, luego la distinción se hizo borrosa.
se detenía y se fusilaba a personas pertenecientes a la derecha, luego a sus simpatizantes, más tarde a los miembros del Partido Radical, al que había sido, el que le había dado la espalda a ella, ¿no? Y luego, error trágico o venganza de clase, se incluyó a las personas de la izquierda republicana. Cuando se comprobaban aquellos errores, se echaba la culpa de los asesinatos a los fascistas y se continuaban. Iban a buscar gente a la casa a plena luz del día. Si no encontraban a nadie, se llevaban a algún miembro de la familia. Ella dice, finalmente, que esta situación fue la que provocó que en un primer momento no tenía tanto apoyo la sublevación de Franco y finalmente prácticamente deseaban su triunfo. Vamos a la siguiente, la 10, en la que ella explica, cada día el gobierno se vio más aislado entre las fuerzas socialistas, comunistas y sindicalistas. Por cierto, que parecía estarlo muy a gusto. Sin embargo, poco a poco, a los ojos del pueblo republicano, pero pacífico, liberal, pero amante del orden, demócrata, pero temeroso de la anarquía, aún más que de la dictadura, el gobierno republicano perdía su carácter legítimo y legal adquirido en elecciones. Y denunciaba específicamente la influencia soviética en los grupos republicanos. Hace una declaración, seguramente la van a ver, está en todos lados, se pone en clave Campoamor, lo primero que te aparece en internet es una declaración en la que ella dice, no soy ni comunista ni fascista, soy liberal. Así que bueno, nada, ella decía, en España está triunfando el comunismo bolchevique y la dictadura del proletariado. Consideraba ella que el principal culpable de esta caída había sido el gobierno de la República por abandonar el carácter evolucionista para volverse revolucionario, y a que había caído en todas las trampas de la estrategia socialista. Han tenido consecuencias fatales esas estrategias para la República. Podemos afirmar que la República Española, nacida el 12 de abril, cae hoy aniquilada por las fatales consecuencias de las divisiones de los republicanos y de la alianza de una parte de los republicanos con las socialistas. Les decía que Campoamor se va de Madrid, le tiene pánico a las checas, ella se sabe señalada, se sabe marcada, se sabe marcado su partido, el partido al que ella había pertenecido. Hay un descontrol fenomenal, se va a Valencia y a partir de ahí, bueno, da unas vueltas, pasa nuevamente por Suiza y llega a Argentina. Ese es el momento de quiebre absoluto con toda idea de socialismo que estaban, digamos, en parte en los partidos, y era una época de mucha influencia de las ideas socialistas, pero el momento en el que decide huir, cuando ya escribe su libro y ve que está marcada por los dos bandos. Bueno, les decía, se va de Suiza, en el 38 llega a Argentina y permanece en Argentina hasta el 55. Pasamos a la siguiente, Ale. Acá salgo un poco de la política, más o menos. El exilio de Campoamor en Argentina es muy duro, ella siempre quiere volver, es trágico, pero es un buen periodo de su composición literaria. Una mina brillante, de una cultura exquisita, como todo self-made, como todo autodidacta, obsesiva. En Buenos Aires hay muchos exiliados, el mismo Alcalá Zamora, y forma parte de la vida cultural, intelectual de Buenos Aires a full. Escribe muchos textos divulgativos, publica mucho en la revista Chabela, en la que se dedica a los poetas del siglo de oro y también algunos aspectos históricos y culturales de Argentina. Hay dos obras de ella muy interesantes, La Marina Argentina y Heroísmo Criollo, en donde relata esto que les estaba diciendo, esta nueva vida que tenía ella y este nuevo grupo social y cómo se sentía y qué le parecía que estaba pasando en el mundo con los exiliados. En fin, esperen que tomo agua, que estoy hablando desde hoy.
durante el tiempo que está, durante sus años porteños, forma parte de otros ateneos, del Ateneo Iberoamericano, da clases de literatura, participa en foros, programas de radio, está full, no para. Hace algunas biografías de sus referentes feministas. Concepción Arenal, que digamos que es una de las más importantes, pero sobre todo hace una, digamos, se mete de lleno en el estudio del trabajo de Sor Juana Inés de la Cruz, que es su gran referente. Ella decía que Sor Juana llevaba dentro de sí una magna biblioteca. Me gusta eso, me parece muy simpático. Campoamor, Campoamor, que ella para mí es una mujer destacada, digamos, del siglo pasado, considera a Sor Juana Inés de la Cruz la mujer más destacada de los siglos que la preceden. Ella decía que era la primera feminista en escribir en español, Sor Juana, y que se interesaba, bueno, por los temas de las mujeres, al punto que describe lo que le pasa a Sor Juana, dice, hubo censura y admonición, censura áspera y además pública. Se refiere, bueno, al confinamiento religioso que se le depara a Sor Juana por las profanas letras que todos conocemos, ¿no? A los 50 años se pone a escribir, digamos, empieza una nueva vida y empieza una nueva carrera en Argentina, Campoamor. Ahí se pone a traducir y a escribir libros, parte por su vocación literaria, parte porque de eso tenía que vivir. Campoamor empieza a laburar a los 10 años y no para nunca de laburar, y nunca tiene ni backup, ni respaldo, ni nada. Se mantiene sola y nunca pide nada, ni necesita padrinos políticos, ni nada. Te decía, hace algunas traducciones. El trabajo literario de Campoamor es muy interesante. Tiene un ensayo sobre 3 visiones del mito de Don Juan, que se llama 3 poetas de Don Juan Tenorio. Para el que le interesa el tema, es muy piola, porque lo toma desde distintos puntos de vista. Es una trilogía interesantísima. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa? Todo bien, pero como todo exiliado, siempre quiere volver a España. Hay expedientes policiales que la acusan de francmasona y de socialista. Esto es así, cuando ella se pasa de partido, parte de los requisitos eran suscribir a no sé qué acta masónica. Eso es parte de lo que se dice de por qué la acusaban. Nada, una serie de cosas que obviamente tenían en la dictadura de Franco una condena. La condena que tenía ella era de 10 años. Trata de arreglar, va a Madrid, trata de arreglar su situación, y lo que le piden es una lista que sea delatora de otros compañeros de la masonería y no sé qué. Obviamente les dice que no, se vuelve, era imposible, ya está, sabía que no iba a poder volver nunca más a España. Se va a instalar definitivamente a Suiza. Ahí vuelve a escribir sobre su querida España y dice sobre la dictadura de Franco: cierto que no hay otro país como el nuestro para el paso atrás y la vuelta al medioevo. Bueno, se queda ciega en 1971 y finalmente muere de un cáncer en el 72. Había nacido en el 88, falleció a los 84. Que pidió que sus cenizas fueran a la ciudad de San Sebastián, esa ciudad, no sé si te acordás, que es la primera en la que la mandan a ella cuando gana su primer trabajo. Bueno, en fin, una militante del republicanismo, del liberalismo, del deseo de la fuerza individual, pero, en fin, de nuevo, los falangistas la odiaban. De hecho, tiene incluso un atentado casi mortal por su postura favorable al divorcio, o sea que la procedieron a odiarla, les insisto, estaba condenada, y la izquierda jamás le perdonó ni el voto femenino, ni el libro que les leí algunos párrafos que condenaba el accionar del bando republicano durante la Guerra Civil. Ella, que era absolutamente anticlerical, fue la mayor defensora de
de la iglesia, de las monjas y de los sacerdotes frente a las bárbaras agresiones contra la iglesia, contra la iglesia del Frente Popular. Decía algo interesante, hablaba de su pánico hacia las checas, y decía que su Madrid amada padecía de una tristeza y fealdad, y que la habían convertido en una capital revolucionaria. Todo lo contrario de lo que trataba de vender, y ahí lo ponía como medio elíptico, algún poeta chequista. Todo dice que se refería obviamente a Alberti, ¿no? Insisto, para mí es fundamental esta mujer porque su valor, su liberalismo hizo que pase las que pasó, que se renueve y que estuviera condenada por todos y que no importa, se mantuviera. Entonces, quisiera cerrar esto, bueno, y después me preguntan, o no sé, ya se aburrieron, que es muy posible, pero viste que cuando hablamos en general y describimos como algún personaje histórico, un político, un filósofo, lo que sea, decimos, bueno, está bien, mira, lo que pasaba es que este tipo era un tipo de su época, entonces así se pensaba o así se actuaba, y viste que en general uno dice, este tipo es de su época. Bueno, claro, Campoamor no era de su época. La mina era un prodigio, una cosa rarísima, algo que puso sus valores liberales por arriba de su época, de su política, de su seguridad personal y demás. Y nada, esa es Clara Campoamor. He terminado. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. He estado anotando cosas, yo anoto en mis papeles por ahí, que claro, las anotaciones se van mezclando todas, así que puedo salir por cualquier lado, pero Dale. quizás y después ahí ya pueden escribir los que quieran hacer preguntas, los que estamos acá. Voy a hablar yo un ratito y ya después les habilito a todos. Siempre, como siempre digo, no es el único lugar donde yo puedo decidir cuándo hablo y cuándo no hablo, en mi propio seminario, y a veces pasa eso. A veces ni eso puedo hacer, pero bueno, varias reflexiones, ¿no? Primero siempre la sorpresa, ¿no?, de encontrar personajes como estos, de los que, como yo dije al principio, no tenía noción de su existencia, pero bueno, la capacidad de uno es muy limitada, ¿no? Y ya cuando al final vas haciendo tu cierre, ¿no?, decir, bueno, a veces uno piensa que hace algo interesante en la vida, y de repente se cruza con este tipo de personajes y se da cuenta que lo de uno es totalmente insignificante, ¿no? Esa es la primera reflexión, lo cual sirve como para decir, bueno, querés pensar que vas a hacer algo, bueno, hace algo, ¿viste? Porque hay gente que lo hizo de verdad, ¿no? Como el caso, y además ni sabes que existió. O sea, yo, por suerte, bueno, hoy sé que existió, ¿no? Y esa es toda una ganancia para mí. La otra cuestión ineludible siempre es, viste, comparar épocas, ¿no? Y de repente vos ves gente que está, o sea, que son feministas del poder, viste, es decir, porque es fácil ser revolucionario del poder, con lo cual eso mismo implica que no sos revolucionario, ¿no? Es decir, por definición para hacer la revolución tenés que estar afuera del poder, no contar con los recursos del poder, ni con las fuerzas del poder, político, económico, de difusión, lo que sea, ¿no? Digamos, no quiere decir que tus argumentos no sean buenos, o sea, pero no te consideres un mártir, una persona que está luchando por la libertad del mundo y la igualdad de las mujeres y tal. En todo caso, estás difundiendo y estás defendiendo algo. Pero no sos un mártir ni nada que se le acerque. Primero. Segundo, tampoco sos novedosa, porque estas mujeres que se relacionan con este comienzo del siglo XX son las verdaderas que hacen o promueven estos cambios. Y además el caso interesante que vos señalés, tenemos argumentos, ¿viste? No es con guarangadas, por más que la época haya pasado, ¿no?, con guarangadas que acá no vamos a decir, que vos sostenés tu posición, ¿sí? El otro caso que creo que es bien significativo de todo esto es que
No. Cuando te pegan de los dos lados, quiere decir que más o menos estás por el camino, ¿viste? Es decir, y esto es lo interesante, ¿no? Esto es lo interesante, porque, digamos, la mujer tenía su posición, entonces su posición no se negociaba, pero no se negociaba con argumentos, ¿no? Bueno, esto ha despertado miles de posibilidades, pero voy a decir 2 o 3. Ahí había un tema que yo en algún momento hice la pregunta de, bueno, ¿tenía familia, no tenía familia? Porque muchas veces eso condiciona, ¿no? Es decir, cuando vos tenés tus hijos y tal, ya está difícil irse y a veces es mismas posturas que vos tenés que aflojar porque, digamos, una cosa es que vos arriesgues tu vida, otra cosa la de tus hijos, ¿no? Entonces, ahí eso te condiciona de otra manera, ¿no? Después, un caso muy interesante que pasa muchas veces, ¿no? Y que a nosotros nos queden advertidos, esto de por qué la Iglesia apoya el voto de las mujeres, ¿no? Esto que podría parecer contraintuitivo, de entrada, los tipos dicen, y de hecho, bueno, se vio en una primera elección, después cambia esto, ¿no? Porque es esa cuestión, ¿no? Pero van a decir, bueno, la izquierda no lo apoyaba y la Iglesia sí, porque decía, bueno, hay tal influencia del párroco que las mujeres van a seguir votando, o sea, si votan lo que dice el hombre, entonces mejor démosle el voto y tenemos más votos, ¿no? Y aparentemente eso. Entonces, muchas veces la gente apoya causas por motivos totalmente opuestos a la que esa causa está apoyando, y no deberíamos confundirnos en ese caso, ¿no? Y acaban 2 preguntas, y ahí ya abro para si no, también o más. Una es si la que debatía con ella, Kent, realmente creía en esas cosas que argumentaba o lo hizo porque formaba parte del partido y ese partido eventualmente la había hecho entrar ahí. No, esa sería una. Voy a hacer 3, ya empecé mintiendo. La otra es, a ver si, digamos, yo pregunto, capaz que no tenés idea de nada y no pasa nada, ¿no? Ese es el peligro de dejarme preguntar. Que yo me dejo preguntar, mejor dicho. Cuando son elegidas para la constituyente, ¿ellas entraban por medio de un sistema de lista o era un voto uninominal? Es decir, ¿la elegían a ella o la mujer se colaba en la lista, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que en algún momento vos decís, quiere ser primera en la lista, o sea, asumo que hay lista, pero, en fin, ¿no? Asociado con esto va un comentario, que es muy interesante también, bueno, que hay hombres que están votando esto, ¿no? Es decir, hay muchos que se van, como vos decís, la mitad habrán dejado quórum, pero un número grande se fue. Es toda una representación esos que se van, es decir, si no quisieran que voten las mujeres, se quedan y lo hacen caer. Pero por otro lado también está esa presión de la época, es decir, bueno, a mí me parece justo esto, pero si voto que sí, me estoy metiendo en contra con otros que creen que no, y no me van a votar a mí después finalmente. Entonces me voy y te lo dejo para que lo definas, ¿no? Lo cual es muy interesante. Hay 2 mujeres o 3, y el voto femenino sale, ¿no? Y quizás hasta, no sé, pensándolo, esta posición de Kent es todo, bueno, armemos el circo y sale, ¿viste? Pero al menos dejamos como establecido que nos opusimos. Y los otros se van, porque finalmente, o sea, era sencillo, si ella era la única que quería eso, eso no salía de ninguna forma, ¿no? Exacto. Y la última pregunta es, la traigo para acá, digamos, ella justamente está en la época esta, más o menos, en la que va a llegar Perón al poder, y hasta la caída de Perón, no sé si se va justo antes o justo después, en el 55. Si escribió, si dijo algo de Eva Perón, ¿no? Porque en aquel momento, digamos, justo vos Es justamente hablaste el en alguna momento, sí, parte sí, de la sí. charla, que hubo, bueno, que es el momento donde el sufragio, sí,
si Eva Perón, que no creo que haya sido ella la que se le haya ocurrido leer textos o cosas por el estilo, sí impulsar, pero no desde el punto de vista teórico, si esta mujer, Clara Campoamor, tuvo influencia o lecturas de lo que ella escribió, y hablaron directamente con ella a la hora de promover el voto femenino en la Argentina. Bueno, listo. Ahora sí, voy por no, partes. Lo que me preguntás de Kent, yo tiendo a pensar que es obediencia partidaria, y te digo por qué. Porque digamos, Kent y ella hacen un camino similar, en el cual van levantando los mismos valores. Ellas están en los mismos círculos de diálogo, en los mismos círculos de influencia. Ellas defienden causas que te decía que tenían que ver con esta desigualdad jurídica de las mujeres respecto a las relaciones familiares, las relaciones comerciales. Entonces, no lo sé, imagínate que estoy totalmente especulando, pero mi impresión, porque además Kent no se atreve a decir, como la representante del PSOE, que no está bien el voto. Kent la da vueltas, la trata de patear para adelante, dice que bueno, que hay que primero las mujeres tienen que pasar como por unos periodos de, no sé decirte, de vida republicana, que tienen que tener una vida como la que tuvieron los hombres para recién después tener derecho al voto. O sea, no se atreve Kent a ir en contra de una y decir, no, es imposible, como los tipos que decían las mujeres son histéricas, no van a poder votar nunca, ese tipo de cosas. Hay unos debates, no lo puse acá porque no viene al caso, si no nos íbamos más, pero hay argumentaciones que hablan de la cantidad de calcio en el cuerpo de las mujeres y la salinidad, y entonces que su contextura es menor. Una barbaridad. O sea, los debates son locos, porque no es que digamos, no tenemos el patrimonio en este corte temporoespacial de la demencia. Eran boludeces que se decían, perdón por la expresión. Entonces, pero Kent no dice eso. Kent como que la dibuja. Entonces, respecto de tu pregunta, yo tiendo a pensar, sobre todo además porque, digamos, por el tipo de partido en el que estaba metida Kent, que era obediencia partidaria. Además, ellos saben que le están poniendo a Campoamor a pelear con una mujer. Imagínate, era una cámara de hombres, y en el debate, ¿entendés? Hacen esa cosa maniquea de ponerla con una mina que además había sido su compañera en muchas otras actividades políticas y culturales y demás, desde hacía casi 10 años. Ahora, esa argumentación, una breve acotación, ¿no? Pero también estamos en la época, vos fíjate que en Alemania se está empezando con el tema de la eugenesia y toda la historia, y entonces por ahí pueden venir estas argumentaciones de que la mujer, de que esto, de que lo otro. No, es una locura, Digamos, yo no te puedo explicar. hoy a nosotros Sí. todo eso, digamos, hoy nos parece loco, no sé hasta dónde. Lo que sí se ha dado un gran avance es que vos ya, si tenés una cierta conciencia, ya no lo manifestás públicamente, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Digamos, pero todavía hay gente que la cobardía, vos mirá la cobardía. ¿no? Los que se iban, o sea, no se atrevían a decir no, pero digamos, se ausentaban del recinto, estaban afuera, gritaban desde los pasillos que Campoamor estaba apuñalando la República. Pero por eso te digo, yo creo que Kent, en ese sentido, más que convicción personal, la mandan al frente, porque obviamente es una mujer contra una mujer, y piensa que puede equiparar más. Con eso y todo lo que vos decías, y es algo que apreté mucho la historia del sufragio, como para poner en contexto, digamos, no es una idea, digamos, no es una idea de Campoamor, ni es Campoamor la única. La lucha de las mujeres por la igualdad jurídica no es de las mujeres, es de hombres también. O sea, efectivamente, quienes apoyan a Campoamor son todos hombres, de una, y mayoritariamente hombres. Y si te fijas la historia de la declaración de Seneca Falls y demás, yo tengo la impresión de que es centrar, digamos, es injusto decir que la lucha y el camino por la igualdad de los derechos jurídicos de las mujeres es patrimonio de las mujeres, porque no es real. La verdad es que no es real. La verdad es que hombres y mujeres lucharon, y esto es necesario aclararlo.
Después, ¿qué me preguntaba? Espérate. ¿De Lo Kent? de Eva Perón, lo de esa Lo cuestión de Eva, de... yo no tengo la impresión, no lo sé, capaz que sí, desconozco. Campo Amor se mueve en Buenos Aires en círculos, no sé si decirte elite, pero más o menos, en círculos intelectuales, digamos, republicanos, republicanos democráticos. Insisto, Campo Amor denuncia la barbarie de las checas y demás, o sea, no es que está defendiendo, pero también está contra Franco. Y su círculo es una mujer extremadamente sofisticada en lo que tiene que ver con su competencia cultural y demás. No lo sé, me ¿Estaría en el parecería círculo de raro. Victoria Campo o algo así o no? Sí, estaba, de todos esos ateneos de la época, Campoamor estaba. Y además era una erudita en el siglo de oro y demás. Entonces, mi impresión, que no lo sé, Ale, estoy conjeturando, es que no era el mismo círculo. De todas maneras, también es cierto que, digamos, lo que hace Eva con el voto femenino es una especulación similar a la de los años anteriores, digamos, que estábamos hablando de quién apoyaba o no el sufragio. Eva en su momento ve que ese proyecto que venía dando vueltas hacía décadas le podía servir y efectivamente lo aplica y lo pone, mientras que Moró de Justo había estado 75 años dando vueltas y nunca le dieron pelota, y la llevaban de un lado para el otro, de una cámara para el otro, y siempre los proyectos estaban ahí dando vueltas. Con eso y todo, digo, la especulación política existió siempre, en lo que te conté antes, en el proyecto de voto femenino peronista, igual nada, llegó. Pero no, olvidamos, y me parece que hay figuras que hay que levantar, como el caso de Lantieri litigando sola para que la dejen votar ella sola, y la tipa se pelea, y va, y va, y va, y va. Vos entendés la cabeza de esas mujeres en ese contexto, 1910. O sea, ¿entendés? Como esa enorme voluntad de esas personas. Me habías preguntado algo más que no me acuerdo. Lo de la lista, no sé cómo es que son elegidas, o sea, cómo entra. Mirá, yo no sé exactamente cómo era el voto, que era lista seguro, porque lo que pasa es que ella se siente usada, y mientras sí cabezaban la lista, por ejemplo, Kent, ella le iban a poner atrás, y ella pensaba que no iba a salir, y esa es la razón por la que se va de partido, además denuncia y los manejos y qué sé yo. Así que igual estamos hablando, yo no sé después cómo queda la situación de, digamos, el sistema electoral para el 33 y para el 36, porque lo que, digamos, la que ella participa es solamente la constituyente del 33, que no queda fuera, y bueno, ya en el 36 estaba fuera. Y no me acuerdo Bien. más. No sé si alguien tiene preguntas, ahí está muy activa o activo, no sé si es el TROE, que habla, creo, más de un caso de cómo funcionó esta cuestión en Uruguay, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre este tema, si no meto yo mi último aporte relacionado con esta cuestión. Yo vi que hacían preguntas, pero la verdad es que no podía, si leía una cosa, no me perdía el hilo. Sí. No, ahí estaba en el chat ves, son comentarios más que preguntas Bueno. o aportaciones en todo caso, ese Listo. sería el término, ¿no? Ahí tras vos hablabas de Sor Juana, que es un caso quizás eventualmente el más emblemático de todos. Es solo una sugerencia, por si a alguien le interesa, el texto de Octavio Paz, ¿no? Sí. La biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿Vos delicioso. viste qué cosa rara porque vos estabas haciendo el comentario respecto del feminismo actual y de la lucha de Campo Amor. Yo no sé si lo dije, creo que no. Campo Amor jamás, ni Campo Amor, ni ninguna otra de las mujeres que nombré, y es muy larga la lista, por eso te digo, si bien en el debate queda Kent como la archienemiga, y yo qué sé, todo ese espacio, digamos, de debate y de cultura y
de civismo tan bullicioso que estaba, digamos, en los años 20, 30, en toda Europa, bueno, en todo el mundo, lo que se estaba pidiendo era igualdad jurídica. Siempre. Nunca se le ocurrió a Campoamor ni pedir cupo, ni pedir subsidio, ni pedir privilegio, ni victimizarse. Y estamos hablando de una mujer que tuvo una vida pero durísima, pero durísima. Sinceramente es que empezaron a darle palos a los 10 años y no terminaron hasta que se murió. Y es una mina que laburó siempre, siempre, recomenzó en otro país, exiliada, con una mano adelante y otra atrás, una carrera a los 50 años de esa época, insisto, y vuelve a ganarse la vida y traduce y sigue y va y va. Y entonces digo, no solo no tiene nada que ver, sino que de alguna manera es lo contrario a lo que estás, o sea, nunca se le ocurrió decir que las mujeres eran más, ni que eran víctimas, ni que necesitaban algún tipo de cosa de privilegio o cupo o nada. Lo único que pidió Campoamor siempre era igualdad jurídica, igualdad ante la ley. Me parece fundamental dejar en claro esto y su loca pasión liberal, loca, y lo digo, digamos, en el peor sentido, porque se enfrentó a todo. O sea, no le importó nada, no le importó que la amenazaran, no le importó que el partido le echara, no le importó, o sea, no le importó nada. Era su pasión liberal por sobre cualquier otra cosa, que me parece una genia. Ahí diría dos cuestiones y ya nos quedamos sin Perdóname, tiempo. Ale, una papada más, una cosa, Sí, que te sí, sí. interrumpí y te quería decir eso. Qué loco y qué error que la figura de Sor Juana, que es también una figura alucinante en enormes aspectos por su brillantez, por su forma en la que se adelanta a los pensamientos y demás, tampoco es levantada por el feminismo actual. ¿Te diste cuenta? Es No, bueno, rarísimo, porque estamos hablando de una pero mujer increíble. esto tiene que ver, mira, justo va ahí en el camino donde yo iba a meter un comentario y el otro ya que iba a meter creo que me lo olvidé, pero Bueno. digamos, esta postura, cuando vos empezás a pedir cupo o acción afirmativa o no sé, El o nombre que le ponerme en tal ponga, lugar de la discriminación lista, positiva. digamos, está yendo contra el argumento original de todo esto, que es el de que es parte del discurso que vos leíste en algún momento, donde la tipa dice, mirá, si somos iguales, ya está, déjame participar. Está diciendo, déjame participar, no, poneme en tal lugar, déjame participar, porque si somos iguales, porque si salimos del hombre y de la mujer, ya está, listo, no hace falta, o sea, el argumento es tan sencillo, es tan contundente, que no necesita nada más. ¿Viste? Esto de igualdad o penas distintas, o sea, si una mujer mata a un hombre, Sí, tal cual. es tantos años de cárcel, si un hombre mata a una mujer, no es que la mató porque le quería robar el auto, sino porque la mató porque es mujer. No, la Porque maté odia porque a las le mujeres, quería exacto. robar. Porque si me Exacto. agarré, porque, o le pegué una trompada, porque igual le pegaba una trompada a un tipo. Y una mujer me pega es una cosa, si yo le pego es otra. ¿No? Es decir, lo que está diciendo esta mujer es, somos iguales y por eso yo quiero entrar. Ahora, claro, cuando se ve esto de esta manera, se cierra la puerta a todos los negocios que hay atrás de la acción afirmativa y de todo lo que viene, ¿no? Y esta última pregunta, que como buen liberal es como casi inevitable, ¿no? Porque, viste, vos decís, esta mujer liberal era, y lo primero que te va a decir uno, o lo segundo es, bueno, ¿y habló algo de economía? O, digamos, para decir que era liberal, tenía, o sea, se manifestó en algún momento con estas cosas del mercado o tal, o, viste, porque si no uno te dice, bueno, entonces no era liberal, viste, si no era pro mercado. Bueno, mira, no creo que exista un estandarte más liberal que Campoamor, pero, a ver, no es su especialidad. Si me preguntás si ella tenía doctrina de las que se estaban lanzando en esa época y demás, no,
ella formó parte de otras comisiones, pero en general siempre tenían que ver con el derecho, la constitución del Estado y los derechos individuales. Porque además es la época donde el mercado empieza a ser atacado por izquierda y por derecha, eventualmente. Sí. En la década del 30 se termina ese libre el comercio, la crisis del 30, y toda la crítica al liberalismo, etcétera. Pero quizás, viste, porque siempre los liberales, y sobre todo en Argentina, tenemos ese sesgo económico, viste, y decir, bueno, para saber si hay algo que se pueda mirar, que se... No, Pero no, si me podría poner a buscar, la verdad es que nunca se me ocurrió pensarlo, pero es cierto que está, a ver, el momento, por está eso te dando otra decía. lucha la mujer, no está está dando otra lucha, digamos. Sí, también es cierto que estás hablando de un espacio, digamos, de un debate respecto de la independencia económica de la mujer. Y no está pidiendo, bueno, es una cosa posterior, pero ni más Estado, ni No, por eso. Su intervención tema de es, o sea, ninguna. No, pero está en nunca una pide base intervención todavía. estatal. No solo Tal eso, cual. sino que hay una cosa que a mí me gusta mucho cuando dicen que la mujer se va a equivocar y qué sé yo. Ella, de hecho, se mezcla en un debate porque lo mismo que decía Kent sobre la influencia clerical, la decían para no dar el voto femenino sobre la influencia del laborismo en Gran Bretaña. Digamos. Se hace un paralelo en un momento, en un debate que ella tiene con otro diputado, y ella por eso les dice, a ver, si el derecho nuestro va a depender de si a ustedes les gusta o no les gusta lo que votamos, y ahí hace como toda una enorme argumentación respecto de mi derecho a equivocarme. Y es fenomenal, porque en ningún momento pone la culpa fuera de nada y dice, sí, las mujeres se pueden equivocar. De hecho, ella reivindica, cuando dice mi pecado es haber conseguido el voto femenino, ella lo reivindica y en ningún momento pone la culpa afuera. Ella dice, ok, si yo lo doy, no me importa, porque el derecho de la mujer es también meter la pata. No, ¿entendés? No solo va contra todo tipo de acción afirmativa, sino que va contra todo tipo de ingeniería social, aun cuando a ella misma le parezca que la van a arruinar o ese tipo de cosas. Nunca pone la culpa afuera. Ella dice, este es mi valor. Libertad y libertad. Y si me equivoco, y bueno, es mía. Te digo que, bueno, si te interesa después te paso, cualquiera que busque el debate está y los discursos de Campoamor están por ahí, incluso los libros se pueden bajar en PDF, la gran mayoría, y ¿cómo se llama? Los reportajes en Caras y Caretas no están en PDF, pero los podés bajar el print, se lee medio choto, pero bueno, pero se lee. Pero estamos hablando de una mujer. En ese sentido, yo no tengo la impresión de que haya sido tocada por el bicho, por el virus intervencionista que ya empezaba a moverse ahí en la época. Perfecto. Bueno, buenísimo. Ahí nos pasamos un par de minutos. A nosotros siempre nos queda corto el tiempo, pero... Sí, lo que la gente no sabe es que nosotros empezamos a hablar y decimos vamos a hablar media hora y después hacemos videos de 2 horas. Sí, eso pasa. Sí. Que vean los videos, ahí se dan cuenta. Vean, cómo nos Argentina, extendemos. un work in progress, ya tiene 2 temporadas. Muy bien. Bueno, agradezco a todos que hayan, a todos los que vinieron, a todos los que eventualmente vayan a ver esto después cuando lo subimos a la web, seguramente te voy a pasar el link, Karina, así también lo podés difundir. Y nos veremos en la próxima reunión, que va a ser el día, espere que me fijo acá, el día 13 de octubre, miércoles 13 de octubre, lo vamos a tener a Alejandro Corbacho hablando ya de otras cosas completamente distintas. Bueno, ¿sí? muchas gracias a todos los que participaron, a vos, a Mercedes por la invitación y a los que estuvieron escuchando. Qué bueno que haya gente que le interese estos temas. Siempre. A veces me parece que me importan a mí sola, por eso. A mí y a vos. No. Y después es cierto que mucha gente eventualmente lo ve luego a su aire, tranquilo, el video, ¿viste? Lo vas viendo 10 minutos, 20 minutos, lo que sea. Así que bueno, gracias Karina de nuevo y saludos para todos. Buenas tardes. Bye. Chao, gracias.